¿Sabías que las profecías de Daniel han intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos? Bienvenidos a Palabra de Vida. Hoy desentrañaremos las profecías de Daniel, sus significados e interpretaciones. Analizaremos el contexto histórico, compararemos interpretaciones antiguas y modernas, y discutiremos su relevancia en la escatología bíblica. Exploraremos cómo estas profecías han moldeado pensamientos y creencias a lo largo del tiempo. Ahora, para comprender las profecías de Daniel, primero debemos conocer a Daniel mismo y su papel en la Biblia. Daniel fue un profeta y un noble judío durante la época del exilio babilónico, aproximadamente en el siglo VI a.C. A través de sus visiones y sueños proféticos, se convirtió en un mensajero clave de Dios para revelar futuros eventos y el destino de los reinos. El libro de Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en la sección de los profetas mayores. Está compuesto por dos partes principales. Los primeros 6 capítulos narran historias sobre la vida de Daniel y sus compañeros en Babilonia, mientras que los últimos 6 capítulos se centran en las visiones y profecías que recibió Daniel. Nos enfocaremos en las profecías contenidas en Daniel, capítulos 2 y 7 al 12. Estas visiones han intrigado a estudiosos y fieles debido a sus complejas imágenes y significados profundos. Una de las visiones más conocidas es la del capítulo 2. En ella, el rey Nabucodonosor tiene un sueño sobre una gran estatua hecha de diversos materiales: oro, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro con barro. Daniel interpreta este sueño como una representación de la sucesión de imperios mundiales. Cada imperio está simbolizado por un metal diferente, culminando con un reino eterno que acabará con todos los anteriores. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión de 4 bestias que surgen del mar. Cada una representa diferentes reinos que dominarán la tierra. La cuarta bestia, aterradora y poderosa, es especialmente significativa por los 10 cuernos que surgen de su cabeza, y un cuerno pequeño que destruye a 3 de los otros cuernos. Esta visión complementa la del capítulo 2, pero ofrece una perspectiva más vívida y detallada de los reinos futuros y el juicio divino. El capítulo 8 describe la visión del carnero y el macho cabrío. El carnero, con 2 cuernos, es derrotado por el macho cabrío, que tiene un cuerno prominente que luego se rompe, dando lugar a 4 cuernos menores. Esta visión se interpreta como una representación de las conquistas de Alejandro Magno y la división de su imperio. El capítulo 9 presenta la profecía de las 70 semanas. Este es uno de los pasajes más debatidos y difíciles de interpretar. Daniel recibe una explicación del ángel Gabriel sobre un período de 70 semanas de años, que abarca desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías y eventos críticos que seguirán. Finalmente, los capítulos 10 al 12 contienen las visiones finales de Daniel. En estos capítulos se le revelan una serie de eventos futuros detallados que implican sufrimientos, guerras y la intervención divina, culminando con una visión de la resurrección y el juicio final. Las profecías de Daniel están repletas de símbolos y temas que han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Cada visión, cada sueño y cada símbolo dentro del libro de Daniel aporta capas de significado que requieren una cuidadosa consideración y reflexión para comprender plenamente su impacto y relevancia. Las interpretaciones históricas de las profecías de Daniel han sido variadas y complejas. Desde temprano, tanto los judíos como los cristianos han visto en estos textos una fuente de profundo significado espiritual y profético. En la tradición judía, las visiones de Daniel se relacionaron con eventos históricos contemporáneos, como la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. Estas visiones no solo eran vistas como pronósticos del futuro, sino también como una forma de consolidar la fe y la identidad durante tiempos de opresión. En el cristianismo primitivo, las profecías de Daniel se interpretaron a menudo como presagios de la venida de Cristo y del fin de los tiempos. Por ejemplo, la visión de la estatua en Daniel 2
con sus diferentes partes representando reinos sucesivos. Fue entendida como una metáfora de la historia humana que culmina en el reino eterno de Dios. Figuras tan notables como San Jerónimo y San Agustín aportaron interpretaciones influyentes, visualizando en Daniel una continuidad divina en la historia de la salvación. Durante la Edad Media, las profecías de Daniel adquirieron una relevancia aún mayor. Eran vistas como una clave para decodificar la historia y el futuro del cristianismo. Teólogos medievales, influenciados por el contexto político y social de su tiempo, solían asociar las visiones de Daniel con las luchas entre imperios y la eventual victoria del reino de Dios. La expectativa de un juicio divino y la restauración final fueron conceptos poderosos que ayudaron a moldear la visión religiosa de la época. La interpretación de las profecías de Daniel ha tenido un impacto significativo en la formación de visiones religiosas y teológicas. A través de los siglos, estas interpretaciones no solo han influido en la comprensión escatológica, sino que también han servido como inspiración para movimientos religiosos y reformas dentro de la Iglesia. En contraste, los estudiosos contemporáneos adoptan un enfoque más crítico y académico hacia las profecías. La interpretación moderna a menudo se enmarca dentro de estudios históricos y literarios, analizando los textos en su contexto original y buscando entender la intención del autor y su marco histórico. Aunque algunos elementos de continuidad se mantienen, como la visión del conflicto entre el bien y el mal, las diferencias en las interpretaciones reflejan cambios en el pensamiento teológico y en el método exegético. Los académicos modernos destacan tanto las similitudes como las diferencias con las interpretaciones históricas. Por un lado, persiste la fascinación con las conexiones entre las profecías de Daniel y los eventos históricos. Por otro, la visión crítica contemporánea enfatiza el contexto cultural y la simbología del texto más que una lectura literal de su cumplimiento. La riqueza interpretativa de las profecías de Daniel muestra cómo estos textos han sido una fuente de esperanza y reflexión teológica a lo largo de la historia, sirviendo como un puente entre antiguas y modernas perspectivas sobre el destino y la voluntad divina. Los estudiosos de la Biblia han debatido durante siglos sobre el cumplimiento de las profecías del libro de Daniel, considerado uno de los textos proféticos más importantes del Antiguo Testamento. Un análisis detallado revela que varias de estas profecías parecen correlacionarse de manera asombrosa con eventos históricos documentados, lo que refuerza la visión de estos textos como una fuente de predicciones precisas. Daniel describe con detalle la caída de Babilonia, un acontecimiento crucial para entender el cumplimiento profético. En el capítulo 5 de Daniel, el texto relata la famosa escena del banquete de Belsasar, durante la cual una mano escribe en la pared un misterioso mensaje que Daniel descifra como una advertencia del inminente fin del imperio babilónico. Históricamente, esto se cumplió cuando la poderosa ciudad de Babilonia cayó ante el ejército de Ciro el Grande en 539 a.C., lo que marcó el inicio del imperio medo-persa, tal como se había profetizado. Otro ejemplo claro es la ascensión del imperio medo-persa, que se menciona en los capítulos 7 y 8 de Daniel. Daniel ve en una visión a un carnero con 2 cuernos, simbolizando a los medos y a los persas, el cual es luego derrotado por un macho cabrío, que representa a Alejandro Magno y sus conquistas. Este simbolismo profético coincide casi perfectamente con los eventos históricos. El rápido ascenso de Alejandro y la caída del dominio medo-persa consolidaron su vasto imperio en un periodo increíblemente breve. Dentro de estas interpretaciones se ubica la figura de Alejandro Magno y sus conquistas, narradas proféticamente como la agresiva expansión del macho cabrío que destruye al carnero. En 333 a.C., Alejandro derrotó decisivamente a los persas en la batalla de Isos y continuó sus conquistas hasta el naciente mundo conocido, dejando una huella imborrable en la historia. Esta secuencia de victorias y su prematura muerte encaja notablemente con las visiones de Daniel, ofreciendo una mirada profunda a la precisión profética del texto.
A pesar de estos ejemplos de cumplimiento, no todas las profecías de Daniel están tan claramente vinculadas a eventos históricos. Existen predicciones que aún son objeto de debate y especulación, especialmente aquellas que se refieren a tiempos futuros. Las diferencias de interpretación sobre estos aspectos no resueltos pueden variar drásticamente entre las diferentes tradiciones cristianas, influyendo así en la escatología de cada denominación. El cumplimiento de estas profecías tiene un impacto significativo en la escatología cristiana. Para muchos, la realización fidedigna de estas predicciones históricas refuerza la exactitud y confiabilidad de las Escrituras, fortaleciendo la fe en la palabra divina. No obstante, las interpretaciones varían ampliamente. Algunas denominaciones sostienen que todas las profecías de Daniel son históricas y ya se han cumplido, mientras que otras creen que algunas visiones aún están por realizarse en el futuro. El debate teológico sobre el cumplimiento y la interpretación de las profecías de Daniel sigue siendo un terreno fértil para la discusión académica y espiritual, resaltando la complejidad y la riqueza del texto bíblico. En última instancia, este análisis de acontecimientos históricos y el continuo estudio teológico subraya la relevancia de las profecías de Daniel en el entendimiento contemporáneo de la historia sagrada y la anticipación de los eventos por venir. Es fascinante observar cómo las profecías son más que meros relatos antiguos. Están vivas en el discurso teológico, influenciando profundamente la visión cristiana del destino y del tiempo. Nos encontramos en un punto crucial de nuestro análisis, donde examinamos la relevancia de las profecías de Daniel dentro de la escatología bíblica. Las visiones de Daniel no solo son fascinantes por su precisión histórica, sino que también juegan un papel fundamental en la teología cristiana del fin de los tiempos. Estas profecías proporcionan un marco esencial que enlaza con otros textos bíblicos clave, como el libro de Apocalipsis, ofreciendo una comprensión más completa del destino final de la humanidad según la fe cristiana. Desde el sueño de la estatua, en Daniel 2, hasta las visiones de las bestias en Daniel 7 a 12, se revela una narrativa consistente de reinos sucesivos, conflictos y eventos cataclísmicos que apuntan hacia una culminación escatológica. Estas visiones encuentran eco y ampliación en el Apocalipsis, donde se describen de manera más detallada las etapas finales del plan divino para el mundo. Entre los temas escatológicos más destacados, derivados de las profecías de Daniel, encontramos el concepto del anticristo, una figura de maldad suprema que emerge en los últimos días para desafiar a Dios y su pueblo. Esta figura se relaciona profundamente con las descripciones del cuerno pequeño y el príncipe que viene en Daniel, interpretados a menudo como prefiguraciones del anticristo mencionado en Apocalipsis. Otro tema crucial es la gran tribulación, un período de sufrimiento y persecución intensa que precede al establecimiento del reino de Dios. Daniel se refiere a este tiempo como un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1, adelantándose a las visiones apocalípticas de juicios y desastres. La culminación de estas profecías se centra en el retorno de Cristo, un evento glorioso y decisivo. En Daniel 7, 13 y 14, se habla del Hijo del Hombre, que viene con las nubes del cielo, recibiendo dominio, gloria y un reino eterno. Esta visión preanuncia la segunda venida de Cristo descrita en Apocalipsis, donde se establece su reino definitivo y justo sobre la tierra. Sin embargo, estos temas no están exentos de debates. La interpretación de las profecías de Daniel varía considerablemente entre diferentes corrientes teológicas. Por un lado, tenemos el dispensacionalismo, que ve las profecías como eventos futuros que se cumplirán literalmente durante el fin de los tiempos. Por otro lado, el preterismo histórico interpreta muchas de estas visiones como ya cumplidas en la historia, particularmente en las persecuciones bajo Antíoco IV Epífanes y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Además, existen perspectivas futuristas, que insisten en un cumplimiento aún venidero de muchas de estas profecías, y perspectivas historicistas, que intentan correlacionar las visiones con eventos a lo largo de la historia
desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Estas interpretaciones diversas no solo enriquecen el estudio de las profecías, sino que también inciden profundamente en la forma en que muchos cristianos contemporáneos entienden el desarrollo de la historia y el futuro que les aguarda. En definitiva, las profecías de Daniel no son meras curiosidades antiguas, sino que continúan moldeando y desafiando la teología cristiana actual, invitándonos a reflexionar sobre el propósito divino y nuestra propia relación con lo eterno. Así como hemos subrayado la importancia de las profecías de Daniel en la escatología bíblica, es crucial también considerar los debates teológicos que estas profecías han generado a lo largo de los siglos. Estos debates son especialmente prominentes debido a las diversas interpretaciones y enfoques que académicos y líderes religiosos han adoptado. Primero, es esencial identificar los puntos clave de discordia. Entre estos destacan el calendario de los eventos profetizados y la figura central del cuerno pequeño en las visiones de Daniel. Los estudiosos suelen dividirse en dos grandes escuelas de pensamiento, la preterista y la futurista. Los preteristas interpretan que las profecías de Daniel se cumplieron en el contexto histórico del Imperio Romano, mientras que los futuristas creen que muchas de estas profecías aún se cumplirán en un futuro cercano, en el marco del fin de los tiempos. Las metodologías interpretativas también juegan un papel vital en estos debates. Algunos intérpretes se apoyan en un análisis más literal del texto bíblico, mientras que otros prefieren un enfoque simbólico o tipológico, donde las visiones y figuras son vistas como representaciones metafóricas de eventos y entidades futuras. La exégesis de Daniel 2 y los capítulos 7 al 12 ha sido particularmente disputada, con puntos de vista que van desde una aplicación inmediata a los imperios históricos hasta una proyección en eventos escatológicos por venir. Estas divergencias teológicas no solo enriquecen el debate académico, sino que también impactan profundamente en las prácticas y creencias religiosas. Diferentes denominaciones incorporan estas profecías en sus doctrinas de maneras variadas. Por ejemplo, algunos grupos cristianos hacen un énfasis pronunciado en los mensajes apocalípticos y escatológicos de Daniel, utilizando estos textos como base para predicar sobre el inminente retorno de Cristo y el juicio final. En contraste, otras denominaciones prefieren enfocarse en el mensaje ético y espiritual, destacando la confianza y fidelidad en Dios en tiempos de prueba. Las enseñanzas de la Iglesia y los sermones a menudo reflejan estas interpretaciones divergentes, moldeando la fe y la práctica de innumerables creyentes. La figura de Daniel como un profeta que supo mantener su integridad y fe en medio de la adversidad también sirve como un poderoso ejemplo para la vida cristiana contemporánea. En conclusión, las profecías de Daniel no solo han sido un tema de estudio académico, sino también una fuente de enseñanza y esperanza para muchos. Reconociendo la complejidad y las profundas implicaciones de estos textos, les invitamos a seguir explorando y reflexionando sobre estos temas. Si te ha gustado el contenido, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a Palabra de Vida y activar la campanita para estar al día con nuestros nuevos videos.